Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Como extraída de la película Misión Imposible y además al mejor estilo de James Bond, parece no haber ninguna duda de que Israel ha planeado y ha ejecutado el mayor ataque y también el más preciso, casi quirúrgico, contra la organización terrorista chiita Hezbollah en el sur del Líbano. El modus operandi no pudo ser más asombroso cuando a mitad del día los buscapersonas o los Vipers, que llevaban cientos de combatientes en diferentes barrios de Beirut, comenzaron a sonar sincronizadamente y durante varios segundos, con lo que parecía ser un mensaje de los líderes del grupo. En solo cuestión de segundos, los Vipers, algunas en las manos de los terroristas, otros aún colgados de sus cinturones o también de sus bolsillos, comenzaron a explotar uno a uno por todos los sitios tras ser detonados a control remoto. Los vídeos que corren ahora por las redes muestran a los miembros de la milicia mezclados entre la gente en mercados, cafeterías, paseando por las calles, en sus automóviles y hasta en sus motos, detonando y cayendo como moscas cuando el aparato les explotaba. Se habla de al menos 12 muertos, de más de 2.800 que resultaron heridos. La mayoría pertenecían al brazo armado de Irán en el Líbano. Solo en esta operación, que además por sorpresa, y rizando el rizo, mientras que los terroristas y el resto del mundo nos frotábamos aún los ojos ante tal sofisticación, una segunda ronda, menor que la anterior pero igualmente efectiva y sorprendente, volvía a golpear a los militantes de Hezbollah, esta vez con walkie-talkies. Las precisas explosiones llegaron incluso a los funerales de los militantes caídos, repleto de hermanos en armas, haciendo que otros 25 les acompañaran a los brazos de Alá y otros 600 resultaran heridos uno a uno y de nuevo todos al mismo tiempo. Dicen que la psicosis y el pánico fue tan grande que por megafonía se pedía a los asistentes que tiraran cualquier aparato de comunicaciones que les acompañara y que quitaran de inmediato también las baterías a sus teléfonos. No sirvió de nada. La misión estaba accomplished. Las preguntas son las que ahora sí quedan en el aire después de la mayor y más humillante infiltración de la seguridad del mal llamado Partido de Dios. Y aunque Israel no ha aceptado ni ha desmentido la autoría en este ataque, es realmente difícil pensar en ejecutar una operación más asombrosa si no se cuenta con las capacidades de un Estado que además tenga también los mejores servicios de inteligencia y los mejores equipos de operaciones especiales. Un golpe fríamente calculado, preciso, para sembrar el miedo y la confusión y aprovechar esta brecha quizá para lanzar un ataque a mayor escala y acabar con esta amenaza latente que, al igual que Hamas y alimentados por la hiel de Irán, han prometido la destrucción del Estado de Israel. Buscapersonas rellenos de hasta 56 gramos de material explosivo, una etiqueta de Made in Taiwan, pero que estaban producidos en Hungría por una supuesta empresa fantasma de Israel, walkie-talkies japoneses que llevaban 10 años sin fabricarse y que podrían ser viejas falsificaciones, en fin, un sinfín de preguntas. Las respuestas vamos a tratar de llegar a ellas directamente aquí en De Buena Fuente. Bueno, pues como les digo, un sinfín de preguntas, por el momento sin respuesta. Se va conociendo poco a poco. Hoy sabemos que ha habido también una incursión por parte del Estado de Israel en el sur del Líbano y se habla también de la posibilidad de un ataque a mayor escala que tiene a la comunidad internacional realmente preocupados. Pero se encuentran con nosotros Luis Noguerol, director de Tecnologías y Ciberseguridad para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, profesor Noguerol, como siempre, por acompañarme. Un auténtico experto. Si alguien de verdad quiere tener a un experto en ciberataques y en todo lo que se trata y se mueve en las redes y en el ciberespacio, por supuesto es el profesor Luis Noguerol. Y nos acompaña también Rodrigo González. Él pertenece a Veo en Israel y nos acompaña. Creo que estás en Tel Aviv, ¿verdad? Sí, cierto, estoy en Tel Aviv. Muchísimas gracias.
Muchas gracias Sí. también por acompañarnos. Voy a empezar contigo, Rodrigo, porque tú mejor que nadie nos puedes contar cómo están las cosas en este momento y sobre todo cómo se ha tomado este ataque tan quirúrgico, tan sorpresivo, tan preciso. Mira, yo primero que nada, muchas gracias por todo lo que dijiste y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar y difundir y contar lo que está pasando aquí en el Medio Oriente. Yo en el ejército tuve una parte en las fuerzas especiales y hice operaciones, no como esta, pero hice operaciones, así que yo puedo decir que a mí no me sorprendió. Ajá. Claro que me dio mucho orgullo ver que seguimos ocupando la creatividad y cómo afectar nuestro enemigo sin tocar civiles inocentes. Que yo creo que esto es lo más increíble en esta operación, que estamos hablando de 2.000 terroristas en diferentes lugares que logramos llegar al bolsillo de ellos sin afectar civiles y personas diferentes, y eso es un éxito enorme. Ahora, en el momento que estamos hablando, en estos días en Israel, seguimos en un tiempo muy tenso, que no sabemos realmente cuál va a ser la respuesta de Hezbollah. Claro que estamos hablando de un proxy de Irán y todavía siguen amenazando y diciendo y gritando y avisando y mandando mensajes. Y también importante decir que el norte de Israel hasta este momento sigue sufriendo de cohetes que lanza Hezbollah, y estamos hablando de 50 cohetes por día. Así que esa situación no ha cambiado. Yo creo que sí volvimos en este momento a tener un poquito más de orgullo y seguridad con el ejército de israelí, con fuerzas como el Mossad, el Shin Bet y claro, todas las demás tecnologías que ocupamos acá. Igual que todavía hay que recordar también que hasta este momento no ha salido una declaración clara que realmente es el gobierno israelí que está atrás de esta operación. Pero todos están hablando y realmente yo creo que de lo que yo conozco se puede pensar y se ve que se siente muy, 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 muy israelí. Pero como dije, la situación en estos momentos aquí en Israel sigue tensa, sigue dura, sin saber para dónde vamos. Espero que después de esta operación, que Hezbollah entiende que nosotros como ejército, como un país estamos y tenemos la posibilidad de llegar a lo más profundo que se puede dentro de su organización. Y espero que ellos piensen y paren la brutalidad que están lanzando a estos momentos para Israel y los civiles y los ciudadanos en el norte de Israel. Espero que paren. Espero que sí, Rodrigo. Mira, yo estuve hace solo unos meses en Israel. Fui hacia los kibbutz que habían sido atacados en la frontera con Gaza. Traté de entrar en Gaza, estuve con las fuerzas de defensa israelíes, hablé con el ministro de Exteriores, me reuní con la alcaldesa de Jerusalén. Tuve la oportunidad de estar con ALMA, que es una organización que se dedica única y exclusivamente a la investigación de los movimientos de Hezbollah, justo desde la frontera con el Líbano, desde el norte de Israel con el sur del Líbano. Y cuando honestamente uno está allá y palpita y ve la situación en la que se encuentra el Estado de Israel, rodeado realmente por auténticos enemigos que lo único que desean es la destrucción del Estado, que lo tienen en muchos casos escrito en su propia Constitución, como en el caso de Hamas. Cuando tienes un grupo o una milicia que está alimentada, como yo digo, por la hiel de Irán, que es la mano que mece la cuna finalmente, con una amenaza latente, aprovechando además el momento en el que Israel se trata de recuperar de esos horribles ataques del día 7 de octubre, con todavía muchos de los suyos y, por cierto, también de los nuestros, aunque creo que ya queda solamente uno, todavía secuestrados por el grupo terrorista Hamas, sin saber dónde están, si están todavía metidos en los túneles, si los han sacado del país. Ante esa situación, Hezbollah aprovecha y comienza su ofensiva lanzando misiles y atacando el norte de Israel. Hay decenas de miles de personas que están desplazadas y justo el primer ministro Benjamín Netanyahu comentaba que era una prioridad para su gobierno que esos desplazados puedan llegar en un momento a regresar a sus hogares. Yo más adelante del programa les voy a pedir a nuestros compañeros que nos pongan precisamente algunas de esas declaraciones del portavoz del ministro de Exteriores, hablando de que no iba a pasar este año sin que hubiera una escalada, una entrada a gran escala en Hezbollah, si continuaban con la posición de seguir atacando al pueblo de Israel. ¿Las tienen? Vamos a verlas. Así que
pide ahora un cese de fuego, el que pide terminar la guerra sin que Israel llegue a sus objetivos, lo que hace es devolvernos al 6 de octubre. En el sentido que nosotros vamos a seguir tratando de vivir nuestra vida y en algún momento volvemos al 7 de octubre. Y eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir en la Franja de Gaza y tampoco lo vamos a permitir en la frontera norte entre Israel y Líbano, que en la frontera está la organización terrorista Hezbollah, controlado por el gobierno terrorista de Irán, que preparó el mismo plan de atacar a Israel y que la única razón que no lo hizo es que jamás lo hizo primero. Pero vimos los túneles que construyó Hezbollah desde el sur del Líbano al territorio israelí. Vemos ahora en los últimos 5 meses que Hezbollah ataca las comunidades israelíes en el norte del país. Rodrigo, después de escuchar a Lier, obviamente uno tiene claro que ellos no tenían pensado atacar si es que Hezbollah no deponía su intención de seguir haciéndolo, y esto ha sido ataque prácticamente por noche. ¿Crees tú que con toda esta confusión, con esos vipers estallando, con estos militantes cayendo de una forma tan precisa y con este caos que se ha generado, se puede utilizar esa situación de confusión y de caos para hacer esa entrada a gran escala? Mira, yo espero que es una parte de la estrategia del ejército israelí. Claro que ninguno de nosotros va a saber hasta que el momento que pase, pero yo creo que nosotros estamos, primero que nada, que como país nos estamos acercando a un momento que ya no se puede volver atrás. También la situación en el norte está muy dura y muy cruel para todas las personas que están viviendo allá. Hay miles de personas que no pueden volver a su casa. Hezbollah está lanzando, como yo dije, 50 misiles por día, quiere decir que echaron, digamos, no hay ciudades, Kriyat Shmona, son lugares que se ven terribles. Y yo creo que estamos llegando ya a un momento que también todo el público en Israel entiende que no hay ninguna otra opción de ir a parte de un ataque militar grande y masivo en Hezbollah en el Líbano, para lograr mover a Hezbollah atrás de los lugares que nosotros necesitamos. Yo espero que es una parte de la estrategia, pero de otra manera yo siento hoy, como yo dije al principio, también siendo una parte del ejército israelí, de las fuerzas especiales, también tomando hoy la opción del objetivo con la organización de Veo Israel, de contarle al mundo hispanohablante qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Me siento seguro con las decisiones que se tome el gobierno y yo creo que tenemos que ir y entrar y llegó el momento duro, cruel, va a ser no fácil. También yo creo que la opinión pública en el mundo va a ser muy dura con nosotros al momento que Israel decide hacer ese movimiento, pero yo creo que llegó el momento, tenemos que hacerlo. Bueno, vamos a pasar ahora con el experto, como yo les decía, en el ciberespacio, en ciberseguridad, con el profesor Luis Noguerol, porque no cabe ninguna duda que la estrella de todo esto que ha pasado han sido los famosos vipers, cargados, ahora sabemos, con una pequeña carga explosiva. Luis, ¿cómo se logró realmente? En primer lugar, uno imaginaría que en algún momento se ha roto ha habido una especie de breach en la cadena de producción, en la distribución, cuando son entregados con camiones o por buques a los terroristas. ¿Cómo se pudo hacer eso? Muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. Intentemos aclarar un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico hay diferentes escenarios que se pueden considerar y que hayan podido generar este tipo de situación. Lo más importante, lo más importante a considerar es por qué se usan o se usaron los beepers y ayer los walkie-talkies. La razón básica, uno, que tienen en común los dos dispositivos y que los diferencian de las tecnologías celulares,
es el uso de las radiofrecuencias. Cuando se usan radiofrecuencias, que es la comunicación base para los dos tipos de dispositivos que han estado envueltos en esta situación, básicamente hay un dispositivo transmisor y los beepers se comportan como dispositivos receptores. Así que es muy fácil desde el punto de vista de radiofrecuencia mandar una señal de sincronización a todos los dispositivos simultáneamente y como consecuencia, digamos que en este caso, se produzca un sobrecalentamiento de las baterías. Todo esto es importante aclarar que en este momento es a nivel de especulación a nivel mundial, ¿ok? Pero desde el punto de vista técnico, a mí me parece que lo más razonable es que en algún momento se manipularon los dispositivos, o bien en el proceso de producción, que es un poco más complejo, porque es producción en línea, o bien después de que se produjeron los dispositivos, definitivamente fueron manipulados en un u otro momento desde la producción hasta la entrega, ¿no? Así que, ¿qué facilita esto? Pues sencillamente que a través de una señal de sincronización común se activen todos los dispositivos que están operando en una frecuencia específica, y esa es la razón por la que todos los dispositivos se activaron o se activó el malware remoto al mismo tiempo. Así que es un tema muy interesante. Desde el punto de vista de tecnología es fácil de explicar porque los dispositivos basados en radiofrecuencia se usan muchísimo antes que los dispositivos celulares. También hay otras características que tienen los dispositivos que se basan en radiofrecuencia para las telecomunicaciones, y es que estos dispositivos usualmente no tienen GPS. Dije usualmente. Hay algunos que, los más modernos y modelos específicos, tienen GPS, pero la mayoría no se basa en GPS, así que eso los hace un poco más seguros. Yo estoy seguro que fue una de las consideraciones que tuvo Hezbollah en cuenta cuando decidieron no usar dispositivos celulares, sino los beepers y los walkie-talkies. Así que eso es algo muy importante. Lo otro es el tiempo que dura la batería, lo durable que son en términos de su tiempo de vida útil como dispositivos. Otra característica que los diferencia de los dispositivos celulares y de las tecnologías digitales modernas es que son más seguros también cuando se habla de exposición al calor, condiciones atmosféricas anormales, considerando el clima incluso donde operan estas organizaciones, los hace más factibles. O sea, el análisis que hizo Hezbollah cuando decidió usar los dispositivos estos basados en radiofrecuencia, beepers o walkie-talkies, fue un análisis definitivamente desde el punto de vista técnico efectivo y ventajoso. Lo que no consideraron es que los dispositivos o ya estaban comprometidos o se podían comprometer de manera remota. Así que desde el punto de vista de suceso, yo creo que lo que ha conseguido quien haya producido el ataque, todo apunta a que fue Israel, pero es algo que yo al menos no me atrevo a decir, pero quien lo haya hecho definitivamente obtuvo una victoria sustantiva sobre Hezbollah. Eso es algo innegable, ¿no? Así que es un tema muy interesante. Profesor, dicen que la milicia Hezbollah, y hay fuentes cercanas a toda esta investigación. New York Times ha publicado en el día de hoy una extensa investigación sobre todo esto. Obviamente las televisiones en el mundo ha sido, igual que los diarios, la noticia del momento precisamente por la forma en la que se produjo este ataque. Dicen que la milicia Hezbollah compró los walkie-talkies hace 5 meses. Al mismo tiempo más o menos que los buscapersonas que estallaron también en el día de ayer. El tema con esto es, perdone mi ignorancia, pero cuando esos dispositivos no son entregados, o sea, se les manipula y se le entrega al terrorista, pero cuando hay un proceso de 5 meses hasta que esto ocurra, hay quizá una distribución, hay quizá cambios en la actitud del señor que lo lleva, diferentes lugares donde se pueden activar. Es absolutamente increíble que esas cargas, al menos algunas de ellas, no detonaran antes, no explotaran antes, a pesar de tener un detonador por control remoto. No, esa es la parte más fácil de explicar. En términos de telecomunicaciones, ese tipo de habilidad se conoce como malware o algo que no es esperado,
que se ponen en modo de dormir, ¿no? Digamos, para decirlo en español. Así que esa es la parte menos compleja para explicar, porque lo que ocasiona la explosión o lo que activa que el dispositivo termine explotando es que se sobrecalienta la batería. ¿Y por qué la batería? Porque es el único dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica en los beepers o en los walkie-talkies, ¿no? Así que mientras no se active la señal de sincronización, que justamente va a servir como disparador para la aplicación que hace que la batería se sobrecaliente, no ocurre absolutamente nada. Incluso puede subir la temperatura de manera sustantiva y no va a ocurrir porque los productos químicos que se usan para generar explosiones en sentido general se activan a partir de una temperatura en particular, y esa temperatura en particular se obtiene solamente cuando el dispositivo, en este caso, se comienza a calentar y supera el límite para el que fue calculado. Ese es en el momento en el que el componente químico que se usa como explosivo se va a activar. O sea, es posible tener un componente químico activo en un dispositivo electrónico sin que explote o ocurra nada extraño, no por 5 meses, pero por 10 años. Eso es totalmente posible y eso es muy fácil de hacer. Yo me imagino que sí, facilísimo de hacer, pero realmente no habíamos visto una cosa como esta y ha sentado una psicosis increíble. Estaba leyendo esta mañana que Turquía ya ha pedido que no se suba con ningún beeper ni con ningún tipo ni walkie-talkies, etcétera, en los aviones. Se está pidiendo también que se revisen, se tiren a la basura las baterías que acompañaban a muchos de estos aparatos y que traten de renovarse, sino que directamente se tiren y que no estén al uso. Es decir, esto ha creado una psicosis importante porque esta no es la primera vez que vemos operaciones no a esta escala, pero tan precisas. Por ejemplo, hace poquito tiempo, creo que fue en el mes de julio, la bomba que asesinó a Ismail Yamani, que era el líder de Hamas, estaba puesta supuestamente desde hacía 2 meses. O sea, esto se tiene que planificar con muchísimo tiempo y con una precisión que no cualquier organización podría tener acceso a ella. Definitivamente, primero que todo, es importante recalcar que Hezbollah falló en sus controles técnicos. Si no, no ocurre esto. Ahí no hay otra explicación. No es posible otra explicación. Lo otro es que el hecho de que Turquía y otros países decidan no dejar que abordemos vuelos con walkie-talkies o beepers no va a resolver absolutamente nada. Porque eso es lo mismo que decirnos que no podemos usar o tener con nosotros nuestros dispositivos celulares. Hace muchos años se está saliendo en las noticias a nivel mundial y ha ocurrido muchísimas veces en Estados Unidos, muchas veces, que los teléfonos celulares, para ser específico, se han sobrecalentado sin explicación alguna y han terminado explotando. La pregunta a hacernos ¿es eso lo común? ¿Es lo que debe pasar en un teléfono celular? ¿Un tablet? No, eso no es lo que se espera, pero ocurre. Por accidente ha ocurrido. Así que lo que estoy intentando decir es que desde el punto de vista técnico y estratégico, además desde el punto de vista de seguridad, la mejor opción no es decir, pues se terminaron los beepers y los walkie-talkies, sino es implementar medidas de seguridad técnica mejores. ¿Okay? Eso es lo mismo que decir cómo no corremos el riesgo de que nuestros dispositivos, computadoras, teléfonos, tablets, etcétera, se comprometan. Bueno, no los conectes a la Internet. Obviamente, esa es prácticamente la solución más efectiva, pero no es práctica. Entonces, necesitamos lidiar o balancear qué podemos usar, cómo lo usamos, qué medidas de seguridad se implementan, cómo se siguen esas medidas de seguridad, porque no es suficiente tenerlas documentadas o reguladas. Hace falta que se enforcen, pero de nuevo, la parte de los explosivos que hayan estado dormidos por un tiempo, eso es muy fácil. Bueno, pues ahí tiene el número en pantalla. Yo quiero que también usted sea tan amable de darnos su opinión, porque me llama muchísimo la atención y yo sé que a muchos de ustedes también. Profesor Noguerol, le queremos agradecer mucho su tiempo, que haya estado con nosotros y sobre todo porque esto yo creo que pica y se extiende. Si esto ha comenzado, no va a parar ahí. Y yo creo que en el día de hoy, además de Turquía, va a haber en el régimen de los ayatolás muchos muy preocupados en saber qué pueden tener debajo del turbante.
Muchísimas gracias por la invitación siempre. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos. Llámenos, por favor, quiero saber su opinión. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Bueno, pues seguimos en De Buena Fuente y estamos llevándoles a ustedes todo lo que sabemos hasta este momento sobre ese ataque impresionante, quirúrgico, preciso, de incógnita. Pensamos que ha podido ser el Estado de Israel, porque motivos obviamente le sobran, sobre los militantes de Hezbollah. Un ataque, ustedes han estado viendo antes las imágenes y se incorporan ahora, son absolutamente impresionantes, de militantes de Hamas explotando en un supermercado, sobre una motocicleta, cuando iban en su coche, en una tienda, y todo además de forma sincronizada. Se escuchó un pitido y escasos segundos después de ese pitido empezaron todos a detonar. Y ha sido un golpe muy certero, muy humillante también para los militantes de Hamas y sobre todo también con implicaciones serias sobre Irán. Quiero presentarles ahora al doctor Luis Fleischman. Él es profesor de Sociología del Palm Beach College. Muchísimas gracias, como siempre, profesor, por acompañarnos en el día de hoy. Un placer estar siempre contigo, Mariana. Y nos acompaña de nuevo Rodrigo González de Veo. Él está en Tel Aviv, en Israel. Él ha pertenecido a las fuerzas de defensa de Israel, es un periodista, conoce perfectamente qué es lo que está pasando y por eso, profesor, si usted me permite, me gustaría nuevamente darle la palabra a Rodrigo, porque yo decía que esto tiene implicaciones muy serias con Irán, que las vamos a abordar con el profesor Fleischman, pero vamos a hablar un poquito de lo que pueden llegar a ser las repercusiones dentro del territorio de Israel por esa amenaza que ha hecho Irán y que ha hecho Hezbollah, de que aunque sea con un ojo, nosotros les vamos a atacar, aunque sea con una mano, nosotros vamos a seguir atacando. ¿Cómo se está preparando, cómo está ya quizá preparado Israel para esta amenaza? Mira, lástimamente lo que dijiste es tan cierto y cruel, digamos, que tenemos allá una organización que también, como ellos dicen, si van a estar sin manos, sin piernas, van a seguir atacando porque tienen solamente un objetivo: eliminar a Israel y al pueblo judío de todo el mundo. Nosotros hoy en este momento en Israel, las cosas siguen iguales. Por este momento hay mucha alerta. Digamos que todos están... Cuando yo digo que sigue como mismo que estamos, lástimamente es de la misma manera que ya estamos un año. Las familias todos están cerrados en su casa. Tenemos civiles en el norte y en el sur que no están viviendo en sus hogares. Y hoy nosotros en Tel Aviv, todos están aquí, mis niños no pueden salir, ir al colegio de una manera común. Así que todo sigue igual. Estamos muy preocupados, pero sí también estamos viendo que muchas fuerzas del ejército se están moviendo en este momento al norte. Así que incluso también las calles en algunos lugares están cerradas. Así que para que pues, se puedan mover los tanques y se puedan mover. Lo que más sí se escucha en estos momentos son aviones. El aire en Israel es como que no hay ningún momento de silencio. Aviones y helicópteros todo el tiempo en este momento están atacando en Líbano, dentro del Líbano, y no dejan en paz a los terroristas de Hezbollah que sigan lanzando misiles. Así que estamos en días y en momentos muy tensos. La situación en Israel sigue, digamos, igual, lástimamente, igual del año de guerra que estamos. Estamos cerrados en casa esperando que nos avisen qué es lo que va a pasar adelante. Seguimos esperando alrededor de las amenazas de Hezbollah, pero el ejército israelí está atacando y se está moviendo en estos momentos para el norte. Así que todos nosotros juntos, tensos y esperando en estos momentos en casa a ver qué es lo que va a pasar aquí adelante.
Bueno, les voy a pedir a nuestros compañeros que pongan ese teléfono cuando, si son tan amables, lo pida. Es el número de teléfono donde yo les estoy insistiendo que nos llamen porque me interesa mucho saber su opinión. Y esa opinión, obviamente, para nosotros cuenta, para darnos una idea. Ese es el número de teléfono, 786-254-5052. Profesor, obviamente la mano de Irán es la que mece la cuna. Nosotros estábamos conversando antes esto con Rodrigo, que no cabe ninguna duda que el grupo Hezbollah, al igual que el grupo Hamas, a diferencia de Hezbollah, quizá porque son los enviados directos, por así decirlo, financiados, entrenados, adoctrinados por Irán. Esto ha sido un golpe no solamente a la militancia de Hezbollah, sino también al régimen de los ayatolás. Totalmente, ha sido un golpe serio, pero recordemos, más allá de las amenazas que Hezbollah está diciendo, todas estas organizaciones terroristas siempre encuentran una segunda vuelta para salir adelante. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, que en este momento Israel tiene que aprovechar la debilidad, la disrupción que existe en las comunicaciones entre el liderazgo de Hezbollah y terminar de aplastar a Hezbollah. Quizá hasta, yo no sé, no entiendo mucho de temas militares, igual que Rodrigo, yo también fui soldado en algún momento, pero no lo suficiente como para saber. Pero quizá liquidar todo el sistema, eliminar todo el sistema de misiles que ellos tienen, que en realidad hasta esta mañana ya hubo 2 soldados muertos israelíes como resultado de uno de los drones, uno de estos aviones no tripulados que atacaron el norte de Israel. O sea que sí, Hezbollah es derrotada militarmente y es puesta fuera de combate a un nivel parecido al que está fuera de combate en este momento Hamas. Eso va a ser un golpe muy serio para Irán. Porque recordemos, Hezbollah es un arma de Irán. Proxies, o sea, representantes como Hezbollah de Irak, como los Houthis, ¿verdad? Son todos... Es una de las armas que tiene Irán. Irán no puede mantener una guerra convencional hoy en día. Si Irán sale a atacar con su ejército o entra en una guerra con su ejército, no la va a ganar. Eso es claro, y menos contra Israel. Pero sí tiene 2 armas. Una son los proxies, son estos grupos terroristas que cumplen la misión de Irán, que entre otras cosas es la eliminación del Estado de Israel y crear una zona bajo el control de ellos. Y la otra es el arma nuclear que están desarrollando, están muy cerca del arma nuclear. Y como yo creo que dije incluso en uno de tus programas, si Irán tiene el arma nuclear, la va a usar. No es un régimen racional. Quizá un presidente moderado sea racional, pero a la larga el que decide todo es el ayatolá. Y el ayatolá tiene esta agenda radical donde se sigue invirtiendo en cuestiones militares y no se invierte en infraestructura. Mira, por ejemplo, Hezbollah. Hezbollah controla prácticamente el Líbano. Sin embargo, una de las cosas que se descubrió es que estos hospitales, por ejemplo, no dan abasto, no pueden dar el servicio que tienen que dar. Entonces, ¿dónde está invertida? Los libaneses se tienen que levantar contra Hezbollah. Esto es lo que yo espero. Si esto sucede, es un golpe muy serio para Irán. La pregunta que hay muchas, por supuesto. Vimos primero un ataque por parte de los hutíes que lanzaron misiles directamente sobre Israel. Hemos visto también la amenaza que se ciñe de Irán, como estábamos diciendo, y la posibilidad de esa bomba. Lo que pasa es que Irán, siendo honestos, es como Pedrito y el lobo. Voy a hacer. No lo ha hecho hasta este momento porque imagino que sabe las consecuencias que podría tener que él entrara directamente, porque para eso tiene además a sus esbirros, como decíamos, tiene a Hamas, tiene a la Yihad Islámica y por el otro lado tiene también a Hezbollah. Lo que sí es cierto es que Hezbollah no ha cesado sus ataques desde ese 7 de octubre, justo cuando Israel estaba asombrado por la capacidad de ese ataque también de los terroristas de Hamas, sin que una de las agencias más importantes del mundo de inteligencia, como es la Mossad, o otras agencias de inteligencia internacionales, como es la CIA, por ejemplo, los servicios secretos británicos, hubieran podido saber que eso se estaba tramando.
Quizá por eso es que desde hace ya varios meses, casi desde que esto comenzara, empezaron a manejar este tipo de operaciones, la que mató a Ismail hace 2 meses en el hotel con una bomba precisa que llevaba 2 meses instalada, esta operación quirúrgica de matar militantes de una forma que ha sido asombrosa, como misión imposible, decía yo a mi comienzo, pero ellos han seguido también lanzando ataques contra el norte de Israel. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel hace unos meses y estuve precisamente en ese área, estuve en Haifa y estuve en las otras ciudades que son fronterizas. Vamos a recordar un poco qué fue lo que yo vi cuando estuve, hace ya les digo, no más de 3 meses. Este es el lugar del impacto de uno de los misiles que lanzó el grupo terrorista chií Hamas, como saben ustedes, el brazo armado de Irán. Lo hizo en las semanas anteriores en esta localidad donde me encuentro, que se llama Safa, una localidad en el norte del país que, como otras muchas del norte, están siendo objetivo del grupo terrorista. Concretamente, permítanme contarles que en el día de ayer se registró un ataque con 10 cohetes que impactaron sobre la ciudad de Berafú, muy cerquita de acá, justo detrás de esta arboleda, en la parte llana de la montaña, y la población acá, pues a pesar de que es una de las ciudades cabalísticas, una de las ciudades más religiosas, podríamos decir, del norte del país, vive obviamente con mucha expectación y sobre todo con mucho miedo la situación y la amenaza de Hezbollah. Miles de desplazados, además, Rodrigo, miles de desplazados que no ven el momento de poder regresar a sus hogares. Y eso también es un peso muy específico para el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Cómo crees? Porque la verdad que la pregunta es muy compleja. No es una pregunta que pueda tener una respuesta fácil. Hemos visto que la ONU acaba de organizar una reunión especial. Hemos visto cómo la comunidad internacional a veces se pone del lado del verdugo y no de las víctimas, pero hemos visto también las implicaciones que está teniendo en el resto del mundo, porque la estabilidad de Israel en estos instantes y los ataques de Hezbollah y de Hamas no solamente dañan a Israel, sino la seguridad del mundo, la seguridad general del planeta. ¿Cómo has visto tú, por ejemplo, bajo tu punto de vista como periodista, como israelí, como un exmiembro de las fuerzas de defensa de Israel, que la comunidad internacional tome esas posiciones, sobre todo cuando se están viendo imágenes que nos llegan de Londres, de Madrid, de París, del propio Estados Unidos, donde se baja una bandera del Capitolio, se quema y se iza la bandera de Palestina, pero no pasa nada? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? A mí, yo estoy obligado a decir que al principio todo esto me sorprendió. Como que no logré entender, después que vieron lo que pasó el 7 de octubre, después que los días pasan y siguen viendo lo cruel que son estas organizaciones terroristas, que no hacen diferencia entre niños, adultos, israelíes, judíos, no judíos. Están dispuestos a matar a cualquier persona que está aquí. Y no logro entender cómo los líderes y cómo la opinión pública en lugares específicos no cambia. No logro entender cómo un presidente como Pedro Sánchez recibe ahora a Mansour Abbas. No logro entender cómo el ONU sale con declaraciones como salió hoy. Realmente que no logro entender cómo países en Latinoamérica, sabiendo que tienen sede de Hezbollah allá en Latinoamérica y sabiendo cuál es el peligro de tener una organización terrorista que recibe dinero de Irán, que su objetivo es eliminar con todos los valores occidentales. Realmente que no logro entender. Pero sí, yo te puedo decir, de mi punto de vista, es que yo no estoy dispuesto a parar. Yo estoy aquí para luchar y yo creo que nosotros como pueblo israelí, como personas que creemos en valores de libertad, en valores occidentales, tenemos que hoy alzar la voz y luchar por nuestra verdad, porque estamos hablando aquí del futuro de todos nosotros, el futuro de niños, el futuro de nuestras familias, porque yo veo hoy la situación como justo como tú hiciste, que tantos líderes y la opinión pública en el mundo no está ciega.
Y yo creo que hoy el papel mío como una persona que es encargada de comunicación y mostrar lo que está pasando aquí en el Medio Oriente y específicamente en Israel es más importante que nunca, porque si nosotros dejamos que estas organizaciones terroristas que están recibiendo dinero de países que tienen objetivo, justo como dijo el experto Andy, que al momento que tengan la bomba nuclear, la van a usar. Ellos lo van a usar. Así que yo creo que nosotros tenemos hoy que seguir luchando, alzar la voz, hablar, no tener miedo, decir la verdad y mostrarle lo que está pasando al mundo. Me duele, es muy difícil para mí como hispanohablante también ver esa realidad. Realmente que me duele y no lo logro entender, pero de otra manera me da también la motivación de seguir luchando y seguir contando la verdad. Espero que las cosas empiecen a cambiar. Yo creo que en este momento, justo como nosotros dijimos, que esta operación que hubo en los 2 últimos días en Líbano muestra también realmente la diferencia entre los ambos lados. Tenemos aquí un ejército, un gobierno o digamos, no sé, una agencia que tomó un acto de parar terroristas, solamente los terroristas, sin afectar a civiles. Y tenemos una organización terrorista que sigue lanzando misiles a casa de niños. Entonces, ¿cómo el mundo no está dispuesto a ver la diferencia de la punta, de cómo nosotros vemos la vida y cómo nosotros tenemos el derecho de defendernos a nosotros también? Porque tenemos que recordar que el 7 de octubre Israel no empezó esta guerra. Esta guerra empezó porque jamás... De la misma manera que todavía cuesta mucho trabajo entender que haya personas que se cuestionan la reacción de Israel entrando a la Franja de Gaza después de los asesinatos cruentos, de la violencia. Miren ustedes, yo he vivido, llevo 30 años, me ha tocado cubrir en directo varios conflictos armados en Irak, en Bosnia, en Afganistán. Nunca, jamás había visto una locura plasmada en odio, en la forma en la que se asesinó, se violó, se decapitó, se ultrajó a tanta gente mayor, niños, mujeres, hombres, sin hacer ningún tipo de distinción, incluyendo ese concierto famoso por la paz, donde justo además, para ironía, la gente estaba reunida por la paz y los atacaron de una forma que a día de hoy yo no tengo ni siquiera una forma de poder explicarles lo que yo viví en Israel, reunida con todos estos familiares que habían perdido a sus seres queridos y visitando esos lugares. Cuesta mucho trabajo entender que haya parte todavía de esta comunidad internacional que no entienda que esto ha sido una respuesta, no ha sido una acción, ha sido una reacción a una acción que se llevó demasiadas vidas. Luis, lo que no cabe duda es que una guerra en regla con Israel en estos momentos podría devastar al Líbano, un país que ha ido dando tumbos de crisis en crisis, que ya se vio afectado con una crisis económica en el 2019 y que además vivió la explosión del puerto de Beirut en el 2020, si no recuerdo mal. ¿Esto sería realmente devastador para el Líbano? Sería, pero depende, digamos, cuanto más quirúrgica sea la operación, mejor. Pero por el otro lado, de vuelta, como tú lo acabas de decir, igual que que es inconcebible pedirle a Israel que no entre en una operación en Gaza, y que si entra, que mate cuanto menos posible, porque, digamos, lo que escuchamos de Blinken y de Biden era que demasiada gente está muriendo. Bueno, ¿quién decide cuánta gente debería morir en una operación de este tipo? Pero obviamente va a haber muertos civiles, eso sin lugar a dudas. Pero recordemos, no solamente Hezbollah sería responsable de esto, también aquellos que lo están apoyando. Por ejemplo, Walid Jumblatt, el jefe del partido druso, está apoyando a Hezbollah y ayer volvió a repetir eso. Hay elementos incluso cristianos que no se animan a desafiar a Hezbollah. Hay elementos sunitas que no se animan a desafiar a Hezbollah. Está Samir Yahya, el único que realmente ha desafiado a Hezbollah y se ha opuesto, pero no hemos visto suficiente. Se debería haber una unión en contra de Hezbollah y decir, basta de atacar a Israel, salte ya del conflicto de Hamas y deja que Hamas arregle el tema. Porque en este momento, escuchémoslo a Nasrallah esta misma mañana. ¿Qué dijo Nasrallah?
Si ustedes llegan a un acuerdo con Hamás, ahí nosotros vamos a parar el fuego. Vamos a cesar el fuego. O sea que Nasrallah vuelve a condicionar esto a una guerra con Hamás. Y recordemos algo muy importante que el mundo tiene que saber, que dudo que lo quiera saber siquiera, de que Hezbollah es una organización chiita con la que Israel nunca tuvo problemas. Israel nunca tuvo un problema tan directo con el Líbano, si bien el Líbano fue parte de la guerra del 48. Pero a partir del año 48 el Líbano nunca fue declarado enemigo de Israel abiertamente, quizá en papel. Pero tanto Irán, con Irán había buenas relaciones antes del año 1979. Después del año 1979, la Revolución Islámica, Irán declara a Israel enemigo sin tener ningún conflicto territorial de ningún tipo. Ahora ya no existe más Siria y Egipto y Jordania como los principales enemigos, como fue hasta la guerra del 67 o la guerra del 73, incluso del 48. Pero tenemos este tipo de enemigo nuevo que lo que quieren es destruir a Israel porque no ven un lugar para un Estado judío en el Medio Oriente, creen que el Medio Oriente debe ser árabe y debe ser musulmán. Y recordemos, hay otras minorías perseguidas también. La vida de los cristianos hoy en el mundo árabe no es fácil. La vida de otras minorías como los yazidis, como los kurdos y otros, no es fácil en el Medio Oriente. Y eso debido a la tolerancia de los conceptos panarabistas y panislamistas con respecto a la soberanía de otras minorías en el Medio Oriente. Ahora, le va a llevar un tiempo al mundo entender eso si es que lo quieren entender. El primer ignorante es Antonio Gutiérrez, realmente una persona deleznable, una persona totalmente que no sé si merece más que desprecio, un ex primer ministro portugués. Esta falsa conciencia, esta ideología falsa, ha penetrado las mentes del socialismo y de los partidos socialistas y de la izquierda, incluso hasta izquierda moderada en el occidente, en Europa. Y creo que una guerra paralela tiene que ser una guerra de explicar cuál es la situación. Nadie está diciendo de darle un pase a cada política israelí. Yo no estoy diciendo que cada política israelí es correcta, pero obviamente la desinformación que existe con respecto al rol de Israel, a las políticas de Israel, a la misma existencia del Estado de Israel, es el resultado de desinformación que ha llegado no solamente a ciertos partidos políticos de Occidente, sino también hasta a profesores que enseñan a nuestros alumnos cuando estamos pagando miles y miles y miles de dólares por año para que ellos reciban una buena educación, y reciben educación de profesores que han llegado a justificar los ataques del 7 de octubre. O sea, estamos en una decadencia intelectual y en una decadencia moral total. Mi querido Luis, una decadencia, pero además déjame decirte algo, porque esto daría para hacer muchos programas y estoy segura que lo vamos a hacer. Cuando estuve reunida con la gente de Alma, de la asociación, la organización que se dedica prácticamente en cuerpo y alma a vigilar los movimientos de Hezbollah, nos mostraron un video que tenía 10 años y en ese video Hezbollah, que no había entrado en ningún conflicto tan abierto con el Estado de Israel, ya tenía un plan que era el plan que llevó a cabo Hamas el día 7 de octubre. O sea, es impresionante poder ver eso y darte cuenta cuando existe la semilla del odio, cuánto tiempo puedes dejarla germinar. Y esto es lo que realmente la gente y la comunidad internacional tenemos que darnos cuenta. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Y por último, quisiera volver a tomar contacto con Rodrigo para que nos dé su última reflexión antes de despedirse y despedir también este programa, Rodrigo. Primero que nada quería decirle gracias a Luis por estas increíbles palabras. Realmente mucha información muy importante que el mundo occidental tiene que entender, dijo ahora, y realmente muchas gracias. Y claro que también que muchas gracias a ti. Mira, yo realmente espero que cuando nosotros hablamos de toda esta situación, yo creo que el ejemplo de lo que está pasando los 2 últimos días en Líbano es el ejemplo para el mundo para entender quién trata de hacer todo lo posible para terminar esta situación con los menos afectados que se puede, lo más rápido que se puede, y quién trata de seguir esta guerra cruel y mala y sin pensar del otro lado.
Y yo creo que ese es el momento ahora del mundo y también de las personas que están viendo lo que está pasando, de entender y alzar la voz y decir, basta apoyar organizaciones terroristas, porque al fin y todo eso nos va a afectar a todos nosotros a larga distancia. Tenemos que terminar con esto de apoyar organizaciones terroristas. Pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias, y nos vamos a mantener en contacto porque estáis haciendo una labor maravillosa desde Israel que nos gustaría también que esta comunidad internacional y aquí en Estados Unidos pudiéramos dar a conocer. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa es gracias a la cortesía de Univista Insurance. ¿Tiene usted un buen seguro de carro? ¿Tiene usted un buen seguro de hogar? Bueno, pues llame usted a ese número de teléfono al 257-8710, 257-8710, porque estoy segura que le van a dar la mejor cotización. Que tengan una feliz noche. Nos vemos, si Dios quiere, mañana.